puedan ir. Esto a partir de las acciones que ha emprendido el ejército de Israel en represalia a los ataques ejecutados el 7 de octubre pasado por el movimiento de resistencia islámica Hamas en ese lugar, ahí en Israel. Bueno, para hablar respecto de este tema, estamos a esta hora en contacto con el representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopoulos, a quien le damos la bienvenida. Paolo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Buen día, Claudio, y gracias para haberme invitado y un saludo a todos los auditores. Sí, bueno, Pablo, preguntarle en primer lugar respecto de qué tamaño es la magnitud de la crisis que estamos viendo actualmente en Gaza. Un tamaño de gran alcance, lamentablemente. Los últimos datos que tenemos son que ya murieron más de 4.600 niños, 9.000 serían los que están heridos. Hay niños y niñas que están desaparecidos, probablemente bajo edificios que fueron bombardeados, y es una situación dramática. El agua, hay falta de agua, falta de medicinales, falta de comida. UNICEF está tratando de hacer lo que puede. Tenemos personas allá, llevamos unos suministros médicos, llevamos agua, llevamos apoyo psicoemocional a niños y niñas, pero no es suficiente, lamentablemente, no alcanza. Uh-huh. ¿Qué, qué se puede hacer ante este tipo de situaciones, representante? Porque efectivamente queda una sensación de impotencia, de no... de que al parecer la comunidad internacional no tiene las suficientes herramientas para intervenir ante una vulneración de derechos tan grande como la que se está viviendo en Gaza. Sí, bueno, lamentablemente esto es un tema político que necesita ser resuelto a nivel político. Agencias como la nuestra pueden denunciar lo que está pasando, pueden apoyar lo más que se puede a las víctimas de esta situación. Hemos condenado todas las vulneraciones de derechos que se han cometido por las varias partes y que se están cometiendo. Hemos llamado para la liberación de los niños y niñas que están presos, hemos hecho un llamado y hemos denunciado los bombardeos sobre objetivos civiles, hospitales, pero lamentablemente no tenemos el poder de pararlo, a menos que las partes involucradas no se acuerden a hacer una tregua, un cese de fuego, o la paz sería a lo mejor demasiado esperarla, pero es claro que en esta situación es muy frustrante para todos. Y nosotros tenemos más de 100 colegas de Naciones Unidas que ya murieron bajo los bombardeos. Uno de estos eran colegas de UNICEF. Uh-huh. Pablo, en este conflicto hemos visto situaciones a las cuales no estamos acostumbrados, ¿no? Ataques a sitios que en general suelen ser lugares de refugio ante este tipo de situaciones, como hospitales. En este caso han sido blanco también de ataques y efectivamente estamos en un punto en el que ningún lugar es seguro actualmente en Gaza. ¿Qué se puede esperar ante esta situación? Porque usted ya mencionaba números que son brutales en términos de las dimensiones del alcance de esta crisis, pero da la sensación de que esto va a seguir y que puede tomar ribetes realmente impensados. ¿A qué nos debemos o qué podemos esperar respecto de esto? Bueno, decimos siempre la esperanza es que se encuentre manera de parar esto. Ayer justo nuestra directora ejecutiva se fue a Gaza, visitó un hospital pediátrico en Cañunis, dijo que vio niños que estaban muriendo porque no tenían ya máquinas, aparatos, recién nacidos, estoy hablando, de aparatos que se están desconectando porque no hay electricidad. ¿Qué se puede hacer? Es eso. Ojalá se supiera para que esto cambie. La esperanza es que por fin alguien logre acordar este cese de fuego, se logre buscar una manera de por lo menos evitar
tanta sofrencia a niños, mujeres, adultos, civiles que no tienen nada que ver con lo que pasó. No se puede bombardear y permitir que se hagan esos tipos de violencia para tratar de ajustar una violencia previa. Las convenciones internacionales están hechas exactamente para tratar de evitar. Cualquier guerra es un drama, pero hay reglas hasta en las guerras, y las reglas dicen que la población civil no tendría que ser blanco de violencia. Ujú. Paolo, bueno, teniendo en cuenta siempre que lo ideal y lo que se espera, ¿no? Es que se pueda alcanzar una tregua, un cese al fuego, que ojalá sea indeterminado. Em, pero además de eso, ¿qué es lo más urgente que se requiere hoy en día en Gaza? Podría decir casi todo. Pero lo más urgente, donde UNICEF está trabajando allá, gracias también al apoyo de varios socios en todo el mundo, es el transporte de agua y actividad de agua y saneamiento, que el sistema de saneamiento ya ha colapsado prácticamente. Y suministros médicos para salvar vida. No hay medicamentos suficientes, y los médicos nos han dicho que tienen que hacer decisiones dolorosas a quién darle estos suministros y a quién tratar de salvar y a quienes no. Nosotros lo que se necesita es mucho apoyo psicosocial para los niños y niñas que viven los bombardeos cotidianamente y que han visto muchas veces morir seres queridos con esto. Y allá es donde se necesita, estamos tratando de llegar. Hemos también proporcionado suplementos a más de 100.000 madres lactantes que tienen dificultad para alimentarse. La malnutrición o la carencia de nutrición apropiada ya está siendo un gran problema en Gaza. Lo era antes y ahora se está volviendo aún más. Así que todas estas son acciones que se necesitan, que las agencias humanitarias y las de Naciones Unidas están tratando de mitigar, pero no es suficiente. Para no hablar ni del tema de la educación, que todos estos niños realmente en ese momento no es para ellos la prioridad, pero en futuro lo va a ser. Ujú. Estamos conversando con el representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopoulos, a propósito del conflicto en el Medio Oriente y la crisis humanitaria que se está viviendo actualmente en Gaza y que ha afectado de manera particular a niños y niñas que habitan esa zona. Paolo, se ha hablado mucho, ¿no? Y de hecho lo hemos conversado acá en la radio con representantes de la comunidad judía en nuestro país respecto de esta proporcionalidad a la hora de la respuesta a la agresión que sufrió Israel por parte del movimiento Hamás. De hecho, conversábamos acá con un representante de la comunidad judía que planteaba la pregunta, ¿no? Respecto de qué es una respuesta proporcional, ingresar a territorio de Gaza y secuestrar a 200 personas, asesinar a otras tantas, y de esa forma, por decirlo de manera cruda que quedamos un poco empatados, ¿no? con lo que hizo Hamás en Israel. Pero usted mencionaba respecto de que efectivamente hasta en las guerras han reglas. ¿Cuáles son las vulneraciones que se han cometido en este conflicto por lado y lado? Porque hemos visto que ha sido brutal de ambas partes, aunque claro, la afectación más fuerte la ha vivido la población civil de Gaza. Sí, bueno, claro, lo que hizo Hamas fue terrible, fue una barbarie, pero no se puede responder a barbarie con más barbarie. Hay convención internacional que reglan lo que es legítimo hacer en una guerra y lo que no lo es. La punición colectiva no es legítima y es muy difícil en este momento no considerar que eso que está pasando ya es una punición colectiva, porque repito, cuando vemos los números, cuando vemos que murieron casi 5.000 niños, cuando vemos que casi 10.000 están heridos, cuando vemos que miles de esos niños están desaparecidos, para no hablar de las mujeres, de los ancianos, de la persona en el hospital, es difícil pensar que esto no viola las convenciones internacionales sobre situaciones de conflicto.
repito, es una situación muy difícil. Nosotros como UNICEF lo que tratamos de hacer es dar apoyo de la manera más eficaz que podemos a niños y niñas. Para nosotros no hay diferencia. No diferenciamos nunca un niño o una niña en base a su nacionalidad, etnia, religión o cualquier otra consideración. Un niño, una niña, una niña. Necesitan ser protegidos. Y en ese momento allá hay muchas violaciones de los derechos básicos de esos niños, empezando el derecho a la vida. Ujú. Bueno, Paolo, a propósito de esta terrible situación, UNICEF ha emprendido una campaña, ¿no?, de recaudación de fondos para precisamente ir en apoyo de niñas, niños, adolescentes en Gaza, una campaña que ha contado con el apoyo también de algunas figuras mediáticas, como por ejemplo el destacado actor estadounidense Orlando Bloom. Cuéntenos un poco en qué consiste esta campaña y esta reflexión también que surge desde UNICEF a propósito de este tema, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Sí, bueno, que claramente todo ese apoyo de que hemos hablado necesita recursos financieros, ¿no? Y UNICEF ya se encontraba en una situación bastante complicada con ese apoyo debido a la guerra en Ucrania. Y entonces esto aún ha tenido más criticidad. Necesitamos más fondos, necesitamos poder tener financiación a todo el tipo de apoyo que hemos hablado, de los suministros médicos, la comida, el agua, y estamos recolectando en todo el mundo, pero también aquí en Chile, y se puede donar o a través del fondo del sitio web, que es unicef.cl emergencias, y allá hay informaciones sobre una cuenta corriente donde se puede contribuir hasta cualquier cosa, hasta pequeña, va a ayudar, porque los chilenos y las chilenas son un pueblo solidario y siempre en situaciones de crisis hemos tenido mucho apoyo. Nosotros de aquí mandamos a la sede global y de allá van a Gaza. Repito, ojalá que llegue el día que todo esto nos sirva. Ojalá que llegue el día que UNICEF nos sirva, porque entonces significa que todos los derechos de niños y niñas ya no son vulnerados más. Lamentablemente no estamos allá, y así cualquier ayuda nos pueden brindar, nosotros aseguramos que van a ser usadas para aliviar las situaciones de los niños y niñas que necesitan. Ujú. Sí, nos sumamos también a esa expresión de deseo, Paolo, que efectivamente se pueda llegar a un punto, ¿no?, en el que el aporte de instituciones tan relevantes como UNICEF no sea tan necesario y urgente como lo que se está viviendo actualmente hoy en día en Gaza y por supuesto también en otras partes del mundo en las cuales UNICEF también tiene presencia y alcance. Paolo, queremos agradecerle que haya estado a esta hora de la mañana con nosotros. Aprovechamos de repetir los datos para que usted pueda cooperar con esta campaña de recolección de fondos. Puede ingresar al sitio web www.unicef.cl/emergencias. Ahí usted va a encontrar la información respecto de cómo poder hacer su aporte o directamente depositando en la cuenta corriente número 2046, así tal cual, 2046 de Banco Estado. El RUT, perdón, de UNICEF es 69.500.503 raya 2, 69.500.503 raya 2, o llamando al fono 242-288-013. Si no alcanzó a anotar, va a tener la información en nuestro diario electrónico y por supuesto también en el sitio web unicef.cl. Paolo, muchas gracias, que tenga una buena jornada y por supuesto vamos a continuar en contacto para seguir informándonos respecto a este tema. Que esté muy bien. Gracias, Claudio, y gracias a ustedes para el espacio y el apoyo. Que tengan un buen día. Muy buenos días. Adiós. Ahí estaba entonces el representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopoulos, conversando